tres aspectos de los que el Señor quiere que su pueblo se guarde. Ojo con esto. Y los vamos a mirar a través de su palabra. Allí mismo el evangelista Lucas menciona uno en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 12, verso 1. Inmediatamente el Señor les dice de frente: guárdense de. Jesucristo siempre quiere guardar a su pueblo y que su pueblo se guarde de muchas cosas. Y en Lucas capítulo 12, verso 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, cosa diferente a lo que hoy, porque hoy vamos a la iglesia y no podemos atropellarnos, no podemos juntarnos, no podemos abrazarnos. Antes podíamos, las cosas han cambiado mucho. Yo vengo del servicio esta mañana ya en Fundadores, escuela dominical presencial, y los hermanos distanciados. Y el hermano pastor decía eso: qué triste que estemos así. En ese entonces multitudes seguían al maestro y se acumulaban en la puerta cuando él llegaba a un sitio, y lo seguían multitudes. Y déjeme decirle que hoy todavía le seguimos multitudes, y aunque no podemos presencialmente ahora apiñarnos, tal vez acercarnos tanto, hablando grupalmente, físicamente, todavía somos un mismo sentir, un corazón en su presencia. Aleluya, un corazón en esta mañana contrito y humillado, él no lo desprecia. Gloria al Señor. Se juntaron por multitudes, y a las multitudes les dijo a sus discípulos primeramente, aunque había multitudes, se dirigió a sus discípulos y les dijo primeramente a ellos: guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea que Dios quiere que usted se guarde de esto, que usted se cuide de no ser así, de no tener esto en el corazón. Usted debe cuidarse, mi hermano, mi hermana. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En muchos momentos, hermano, el Señor lo decía: no seáis como aquellos que levantan, esos hipócritas, fariseos, saduceos, que levantan sus manos en las plazas para ser vistos de los hombres. No seáis como aquellos, oh gloria al Señor, que de alguna manera ayunan y demudan sus rostros para ser vistos de los hombres. No seáis como esos que llevan la ofrenda para que los vean. No. Tú, cuando busques de Dios, enciérrate allá en lo secreto, dijo el Señor. Aleluya, porque allí en lo secreto es donde Dios te puede ver. Oh, gloria al Señor. Bendito su nombre. Entonces el Señor siempre ha pedido esto, que nos guardemos. Y se lo dijo de frente a sus apóstoles, a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hay gente que está teniendo esto. ¡Qué tristeza! El apóstol Judas lo era hipócrita, y cierto día dijo: oh, qué desperdicio, un frasco de alabastro partido en el suelo. Hubiese vendido ese frasco por 300 denarios y hubiésemos dado ese dinero a los pobres. Y la Biblia aclara y dice: no dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque tenía hipocresía en su corazón. Dice: porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Hay gente que tiene en este momento, no saben ni para dónde van, no saben ni en quién creer, no saben ni qué está sucediendo. La pandemia los ha sucumbido. Y por eso ahorita leímos: oh Simón, el enemigo los ha pedido para zarandearos. Esto ha sido una zaranda, esta pandemia, mi hermano. Escuche palabra de Dios. Y hay gente que ha tenido falta de identidad y se han dejado sucumbir en las redes sociales. Se han dejado sucumbir de tantas cosas negativas. Se han dejado mover y son una cosa delante del ministro, pero en su casa son otra. Y uno encuentra esto, hermano. Es muy común hoy en día ver personas con hipocresía en la iglesia. Oh pastor, qué bendición. Y en la casa, qué tristeza, qué malos actos, qué vocabularios tan fuertes. Hermano, usted y yo sabemos en quién hemos creído y quién es el que está aquí en esta hora. Aleluya. En esta mañana. Oh, qué bendición
Entonces Cristo nos pide que nos guardemos de esta hipocresía. Hay otro pasaje donde el Señor vuelve y pide que se guarden. Mateo, lo relata el evangelista Mateo, capítulo 16. En el capítulo 16, verso 5 en adelante, nos habla sobre esto. Dice la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, Mateo 16, verso 5, escuche, se habían olvidado de traer pan. Y estamos dentro de lo que llamamos la levadura, ¿no? Guardados de la levadura de los fariseos. Se habían olvidado traer pan y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto lo dice porque no trajimos pan. Oye, Felipe, se te olvidó comprar el pan. Oye, Jacobo, viste, te dije allá en la esquina, ya no subimos a la barca. Y me imagino ellos pensando y diciéndose entre ellos: esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No es por esto, no os entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Cuántas canastas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Como quien dice, no se acuerdan de los favores. ¿Cómo van ustedes a creer que si un día había 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y nada más había 5 panes 7 panes y 5 pececillos, 2 pececillos, aleluya, oh gloria al Señor? Ese día hubo para todos y se llenaron y se saciaron, y hubo de recogida 12 cestas llenas. ¿Ustedes cómo se les olvida ese favor ahora que aquí somos ustedes 12 y yo? Es lo que el Señor les estaba diciendo. Aquí en la barca van ustedes 12 y voy yo. Que yo no tenga aquí para darles a ustedes. Esa es la forma metafórica en la que el Señor les dice: acuérdense de con quién están ustedes. Hermano, usted en medio de esta pandemia tiene que acordarse de quién es el que usted ha tenido en su corazón, en el que ha creído. Usted ha creído en un Dios grande y maravilloso. Hemos creído en un Dios que provee, en un Dios que soluciona, en un Dios que levanta al caído, en un Dios que sana al dolido, en un Dios que restituye un hogar quebrantado, en un Dios que ejecuta un propósito en la vida de alguien. Por eso el Señor le dice: no se acuerdan de los favores, acuérdense que cuando no había yo les proveí. Porque Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Entonces, cuando el Señor les hace estas aclaraciones, dice la Biblia, el verso 12 de Mateo capítulo 16, entonces entendieron. ¿Qué entendieron? Que no les hablaba, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan físicamente, sino de ¿qué? De la doctrina. De la doctrina de los fariseos y saduceos. De esto quiere Dios que tú te guardes. Tu creencia, guárdala. Guárdala, mi hermano. Guarda tu creencia. Cuida en lo que crees. ¿En qué estás creyendo? Que Dios es uno. Bien hace. Los demonios creen esto y tiemblan. Pero hay gente que ha perdido su doctrina. La pandemia les ha quitado lo que creían. Les ha quitado, les ha arrebatado, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha pedido para zarandearos como a trigo. La pandemia ha zarandeado al mundo entero, pero al pueblo de Dios, hablando en términos espirituales, nos ha sacudido también. Y solo están sobreviviendo los fieles. Aleluya. Y yo creo que aquí en esta mañana estamos conectados con los que Dios tiene un propósito especial. Se ha guardado su creencia. Hermano, ¿qué tiene que guardar usted? Su conocimiento. Usted ha conocido de Dios. Los escribas, los fariseos, los saduceos tenían doctrinas humanas.
doctrinas humanas. En cierta ocasión le dijeron: maestro, ¿por qué tus apóstoles, tus discípulos, quebrantan la tradición de los ancianos y no lavan los utensilios y no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor le dice: ¿y ustedes por qué prefieren colocar mandatos de hombre por encima de las cuestiones eternas de Dios? Aleluya. Porque ustedes creen que pueden colocar las cuestiones de ustedes, sus creencias, sus doctrinas, sus dogmas, sus paradigmas, porque ustedes creen que pueden colocar lo de ustedes antes que lo de Dios. Es decir, que los escribas y fariseos tenían doctrinas extrañas, tenían doctrinas que no venían del Sinaí, no venían del pasado. Eran invenciones humanas, y hoy en día hay invenciones humanas que muchos cristianos están teniendo a bien seguir. ¡Qué tristeza! Y se están desviando del conocimiento pleno. Por eso es que el apóstol Pablo lo decía: y se desviarán, dejarán el conocimiento y se desviarán ¿a qué? A las fábulas. A las fábulas. Usted abre Facebook, oiga, y hay gente explicando Biblia de todo tipo y defienden doctrinas equivocadas usando Biblia, pero la malutiliza. No enfocan correctamente lo que la Biblia enseña. Hermano, una cosa es lo que la Biblia dice. Ojo con esta expresión. Una cosa es lo que la Biblia dice, y otra cosa es lo que la Biblia trata de decir cuando dice algo. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que guardaos de la creencia de los que no conocen de Dios, de los que no saben ni quién es este Cristo poderoso. Oh, aleluya. Ellos comprendieron esto, los apóstoles. Dice que entendieron que no les había dicho esto por el pan, por la levadura del pan, sino de la doctrina. Y cero iban dos cosas de las que Dios quiere que nos guardemos. La tercera está en el Evangelio según San Marcos, y seguimos con la levadura, ¿no? Capítulo número 8, versículo número 13 al 15. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8, verso 13 al 15. Amén. Y dejándolos, dice el verso 13 de Marcos 8, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Escuche. Y habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado del pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Solo tenían un pan. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ya que hay un adicional de la levadura de los fariseos y de las cosas que tiene Herodes, de los conocimientos, de las aplicaciones que tiene Herodes, de las formas de pensar de Herodes. Herodes, el gran monarca, el director de todo ese departamento allí, por decirlo de alguna manera. Y yo me puse a mirar, bueno, ¿cuál es la doctrina de Herodes? Encontré cómo era Herodes. Hechos capítulo 12, el libro que registra los hechos de los apóstoles. En el capítulo número 12 encontré algo interesante que me muestra de qué quería el Señor que nos guardáramos cuando mencionó a Herodes. Porque ya les había dicho de la doctrina de los escribas, fariseos, saduceos, hablando de su doctrina y hablando de su hipocresía. Van dos cosas de las que Dios quiere que nos guardemos, pero ahora viene una tercera, y él incluye aquí la levadura de Herodes. Hechos capítulo 12, verso número 18 en adelante. Ya había el Señor dado su vida en la cruz del Calvario, había resucitado, les había dado instrucciones a los apóstoles, se habían ido
al templo, llegó el día del Pentecostés, el pueblo se levantó, Pedro, los demás predicaron, anunciaron, la gente se entregó, hubo movimiento del Espíritu Santo, la iglesia comenzó, hubo un auge especial, tanto así que había sanados, había bendición, tenían un fondo común, dice la Biblia que no había necesitados entre ellos, pero esto les causó un revuelo porque empezaron a matar, a Jacobo lo mataron a espada, a Pedro lo encarcelaron, conocemos la historia y está allí en el capítulo 12 precisamente, pero sabemos que la iglesia hacía oración por Pedro, un ángel del Señor lo libertó, pero esto trajo consecuencias y empezó aquí, dice el verso de donde les dije, verso 18 de Hechos capítulo 12, luego que fue de día, cuando ya Pedro fue libre y lo libertó un ángel, lo libertó el Señor mismo, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y Herodes, dice, más Herodes, y llegamos al personaje buscándole, ¿sí? Habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, los mandó, los ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió a Judea, de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y mire lo que pasó. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Escuche palabra de Dios. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Escuche, y sobornado, ¿quién estaba sobornado? Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces los de Tiro y de Sidón vinieron pidiendo clemencia, vinieron pidiendo, oh Señor Herodes, venimos aquí, Blasto, déjanos entrar, aquí hay alguito para ustedes, aquí hay un detallito, toma este detalle. Y llegaron bajitos, llegaron sumisos. Usted entiende esto que yo trato de decirle. Los de Tiro y de Sidón que estaban en guerra con Herodes, entonces ellos llegaron diciendo, lo que pasa es que Herodes, usted a nosotros no nos sostiene. De ustedes viene todo lo comercial para nosotros. Porque dice, su territorio era abastecido por el rey. Y Herodes, al ver que le llegan con eso, listo. Y un día señalado, escuche el verso 21, Herodes, vestido de ropas reales, Herodes bien vestido, el monarca, el líder, el personaje, el principal, el autoritario, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal. ¡Pum! Y cuando se sentaba en el tribunal, el pueblo escuchaba, los mandatarios escuchaban, los de las plazas se venían y escuchaban. Y dice, y les arengó. Les arengó. Estuve buscando el significado de arengar. Viene del griego aringins, que generalmente se hacía cuando el ejército se reunía. Reunión del ejército en la que había un discurso, escuche, un discurso solemne, un discurso bien trazado, bien adecuado, bien con palabras clave específica, un discurso solemne destinado a enardecer los ánimos de los oyentes, de manera que se exaltaba al que discursaba. O sea que el discurso de Herodes les arengaba, era decirles que él se llevaba la gloria. Usted está conmigo, hermano, a la distancia. Herodes les decía, oiga, los de Tiro y de Sidón vinieron pidiéndome perdón, vinieron trayéndonos regalitos, vinieron aquí diciendo que nosotros éramos los que abastecíamos a sus territorios, y vinieron aquí y pidieron paz. Y yo he logrado todo esto. Eso era arengar, decirle al público que las cosas iban positivamente por causa del que daba el discurso. Y dice la Biblia que Herodes les arengaba, es decir, que Herodes se puso altivo, se puso soberbio y dijo, oh, esto es por mí. Tanto así que la gente, dice allí el verso que viene, y el pueblo aclamaba gritando, que decía, voz de Dios y no voz de hombre, voz de Dios y no voz de hombre. O sea que la gente creía y empezaron a exaltarle a él, a darle la gloria a él, a Herodes. Hay gente buscando gloria en las redes sociales. Tenga cuidado con eso. Hay predicadores buscando gloria en las redes sociales. Y eso es muy triste. Tanto así que la gente, voz de Dios, este es Dios, ¿verdad? Mire lo que logró.
Y el Señor les había dicho, lo leímos ahorita, guardaos de la levadura de los fariseos, saduceos y la de Herodes. La de Herodes. La soberbia, hermano. Él se creció, él fue el Herodes. Es que esto fue por mí, es que yo pude. Mire que los de Tiro y de Sidón vinieron aquí pidiendo paz. Y la gente, Herodes, Herodes. Y el aplauso y la cosa y la gloria para él. Al momento, dice el verso 23, un ángel del Señor le hirió. ¡Pum! Ahí, delante de todo el mundo, para que aprenda. Un ángel del Señor le hirió. Escuche, por cuanto no dio la gloria a Dios, se la quiso llevar él por su soberbia. Hay gente que no sabe manejar esto. Se le viene un aire de altivez, porque es que ya Dios me bendijo, porque ya no soy el pobre que era antes, ya mi empresa se consolidó, ya esto, ya soy de la junta local, y ya esto, ya soy pastor. Y no, tenga cuidado, hermano, es que ya soy del comité de alabanza, ya no soy esto y lo otro, ahora esto. Tenga cuidado con esto, hermano. Por eso el Señor pide que su pueblo se guarde. Aleluya. Estos aires de altivez los tuvo Herodes. Escuche palabra. Los tuvo Herodes. Y teniendo estos aires de altivez y soberbia, escuche palabra de Dios, enseguida el ángel del Señor lo hirió y expiró, dice la Biblia, comido de gusanos. Pero, hay un pero, luego viene un pero la palabra del Señor, aleluya, crecía y se multiplicaba. Porque cuando hay gloria a Dios, hay bendición para todo el que esté a los alrededores. Pero cuando hay soberbia y altivez para una persona, esa persona pierde la oportunidad de ser bendecido por Dios, y Dios se encarga de opacarlo. Oh, aleluya. Entonces ya conocemos las tres cosas de las que Dios quiere que nos guardemos: hipocresía, ¿cierto?, la soberbia y realmente también la doctrina. Guardemos nuestra doctrina, guardemos el conocimiento. Volvamos a la historia principal en Lucas, capítulo 22, verso 27. ¿Cómo, hermano pastor, nos guardamos de estas cosas? ¿Cómo, hermano? Bueno, de la soberbia el Señor lo enseñó. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Cierto. Hay una forma, hermano, en que usted puede guardarse de estas tres cosas: de la hipocresía, de la soberbia y guardar el conocimiento de la verdad, guardarlo en su vida. ¿Cuál es? FNF. Lo dijimos, ya lo leímos, Lucas capítulo 22, versículo número 31. Dijo el Señor a Simón, Simón, dijo también el Señor, Simón, Simón, escuche palabra, he aquí Satanás os ha pedido, plural, al combo, al grupo. Los ha pedido para zarandearos como a trigo, para desestabilizarlo. El enemigo anda buscando, dice la Biblia, como león rugiente a quien devorar. Anda buscando a quien desestabiliza en medio de la pandemia, a quien le mueve el piso, a quien le mueve la creencia, a quien lo pone altivo, lo pone soberbio. El enemigo anda buscando, aleluya, a quien lo hace un doble faz, doble identidad, es decir, se vuelve hipócrita, pierde su identidad cristiana, y es una cosa en la iglesia y es una cosa en la transmisión, pero en la casa es otra cosa. No es cristiano, no es nada, es un hipócrita. El enemigo anda buscando a quien engañar de esa manera. Pero el Señor le dice, Pedro,
El enemigo los anda buscando a todos para zarandear como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Aleluya. Hermano que estás conectado, hermana que estás conectada, ¿sabes algo? ¿Cuántos cuando comenzó la pandemia eran cristianos y hoy ya no lo son? Y es triste decir esto, pero es una realidad. Eran cristianos o tal vez comenzaron la vida cristiana hace muchos años con nosotros. Saquemos a un lado la pandemia. Oh, gloria al Señor. Muchos comenzaron esta carrera del evangelio junto con nosotros y hoy no están en el evangelio. Hermano, pero cantaba con nosotros, pero hoy no está en el evangelio. Hermano, pero predicaba, pero hoy no está en el evangelio. Se dejó zarandear. Y saben, esta mañana Dios te recuerda y te dice: el enemigo ha pedido a muchos para zarandearnos. Pero el Señor en esta hora, hermano, escuche palabra divina de Dios en este momento para usted, solamente para usted. El Señor en esta hora le recuerda: pero yo he rogado por ti. Aleluya. Yo he rogado por ti, Sebastián Erazo. Yo he rogado por usted, Nora Obregón. Yo he rogado por usted, Marta Olivero. Yo he rogado por usted, Abdiel Sausa. Yo he rogado por usted, Carlos López. Yo he rogado por usted, Brian Alba. ¿Sabe qué? Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Oh, santo el Señor. Porque si usted mantiene su fe, usted estará cimentado. Usted será humilde porque el Señor lo enseñó. Nos dejó un legado de humildad. Dice la palabra de Dios: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo he rogado por ti, hermano. Dios te ha guardado a ti. Me ha guardado a mí. ¿Para qué? Para que se aplique esto en nuestras vidas. Porque Él necesita que nuestra fe no falte. Aleluya. Y si Dios hace eso en nuestras vidas, hermano, nosotros permaneceremos. Así vengan 5 o 6 pandemias más, nosotros estaremos en Cristo Jesús hasta el día que venga Él por su pueblo a llevarnos, a juntarnos con Él en las nubes y así estar siempre con el Señor. Aleluya. Mientras nuestra fe no falte. Hermano, ¿cuántos se han desorbitado en esta pandemia? Pero Dios ha intercedido por ti, por usted, para que tu fe se mantenga ahí. Aleluya. Pudo haber guardado a otros, pero te guardó a ti. Pudo haber llamado a otros para los que están recién convertidos o quieran convertirse en esta mañana. Pudo haber llamado a otros, pero te está llamando a ti. Aleluya. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, cuando tú sepas que yo resucité, ve y díselo a la gente. Ve y díselo a tus hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? El Señor Jesús lo dijo un día. Lo llegaron a buscar. Señor, te busca tu madre y tus hermanas allá afuera. Y tus hermanos. ¿Y quiénes son mi madre? ¿Y quiénes mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi padre y mi madre y mis hermanos. Es decir, que Pedro tenía el legado de venir con las buenas nuevas, de decir: el Señor resucitó. Aleluya. Por eso Pedro ese día les dijo: aquel a quien vosotros crucificasteis, ¿sabe qué? No se quedó en la tumba, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ¿sabe qué, mi hermano que está escuchando? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que mientras usted y yo mantengamos la fe, es decir, que nuestra fe nunca falte, entonces estaremos bien. Y en el momento en que el enemigo venga a tratar de zarandearnos, en esta mañana podemos decirle al Señor: Señor, intercede por mí. Ayúdeme, Maestro. Oh, ayúdeme, Señor. Porque el Señor termina recordándoles a todos qué les faltó cuando los mandé.
en la comisión sin alforja? ¿Qué le faltó cuando les mandé sin calzado? ¿Le faltó algo? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Nada. Hermano, si usted está conectado ahora mismo, es porque durante la pandemia no te ha faltado nada. Aleluya. Oh, santo el Señor. No nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque Él ha intercedido por vosotros. Hijitos, si alguno de vosotros pecare, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, hermanos, sin fe, lo leímos al principio, Hebreos 11:6, es imposible agradarle. Por eso el Señor le dijo a Pedro, yo necesito es que tu fe no falte. ¿Cuántos tienen la fe intacta en esta mañana? Aleluya. Por allí vi a algunos hermanos, estoy apartado. ¿Sabe qué, mi hermana? Que tu fe no falte. Hoy es el día en que puedes volver a los pies de Cristo. Hoy es el día. Y yo voy a orar en este momento, porque alguien necesita de Dios. El enemigo le está pidiendo para zarandear a muchos, ¿sabe? Pero Dios en esta mañana nos recuerda a todos los que estamos conectados. Pero yo estoy rogando por ti. Yo estoy metiendo mi mano por ti, hijo mío, hija mía. Porque el enemigo también te pidió a ti. Pero yo estoy intercediendo por ti, para que tu fe no falte. En el nombre del Señor Jesús. Alguien agradecido en esta hora, que quiera creer que el Señor ha estado metiendo su poderosa mano para que hoy, 10 de enero del nuevo año, del que la gente espera vacuna y espera ciertas cosas y espera mucha normalidad, yo lo que espero es a Cristo Jesús en mi vida, que se mantenga todo el tiempo. Levante su mano al cielo allí y dígale: Señor, que mi fe no falte. Señor, que en mi vida, Señor, tu presencia se mantenga. Que en mi vida, Señor, tu nombre permanezca. Que en mi vida, Señor, no me olvide de los favores. No me olvide, Señor. Guárdame de esa levadura, Padre. Guárdeme de la soberbia. Guárdeme de la altivez. Guárdeme de todas esas cosas, de la hipocresía. Guarda mi conocimiento, Señor. Guarda mi fe. Guarda mis creencias, mi doctrina, Señor, la doctrina de tu evangelio, asegúrala, atesórala en mi corazón, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Y ya sé, Señor, y me voy convencido y me voy agradecido de que tú guardas a tu pueblo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Mira mi hermano, mi hermana a la distancia, mira ese amigo que está conectado, mira ese apartado que está alejado de tu presencia, Señor. Toca, ilumina su vida en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Dios, gracias. Amén, amén, gloria al Señor.